¿Alguna vez te has encontrado en duda, sin saber si un pensamiento es realmente una guía de Dios? ¿O solo algo que viene de tu propia mente? Esta incertidumbre puede hacer que pierdas oportunidades, sigas caminos que no son de Dios e incluso tomes decisiones que te alejan de los planes que Él tiene para tu vida. Saber discernir la voz de Dios es una de las habilidades más importantes que un cristiano puede desarrollar, pero muchos terminan ahogados en la confusión, escuchando voces que no traen paz, sino miedo, ansiedad y dudas. Y precisamente eso puede estar impidiéndote experimentar la verdadera transformación que Dios desea realizar en ti. En este vídeo, aprenderás a discernir, de una vez por todas, la diferencia entre la voz de Dios y tus propios pensamientos. Hablaremos de señales prácticas, estrategias espirituales, y sobre todo, de cómo cultivar una sensibilidad espiritual capaz de distinguir claramente cuando Dios te está hablando. Imagina saber, con plena convicción, cuál es la voluntad de Dios en cada situación de tu vida. ¿Qué cambiaría para ti? ¿Cómo te sentirías al tomar decisiones con la certeza de estar alineado con los planes de Dios? Quizás ya te hayas preguntado por qué tus oraciones parecen no ser respondidas o porque sientes una constante sensación de confusión. La verdad es que puede que estés escuchando la voz equivocada y siguiendo direcciones que no vienen de Él. La Biblia nos dice en Juan capítulo 10 versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen». Esta es la promesa. Si realmente somos ovejas de Dios, podemos reconocer su voz. Sin embargo, el enemigo quiere distorsionarla, plantando pensamientos que traen duda e incertidumbre. Pero no necesitas vivir más así. A partir de ahora, descubrirás cómo discernir, con seguridad, cuál es la verdadera voz de Dios. Si estás cansado de vivir en la incertidumbre, de tomar decisiones que te llevan al desánimo, entonces este vídeo es para ti. Hoy adquirirás el discernimiento que todo cristiano debería tener para vivir plenamente en los caminos de Dios. Y si quieres más contenido transformador como este, suscríbete ya al canal, activa las notificaciones y prepárate para escuchar con claridad la voz del Padre en todas las áreas de tu vida. Uno de los mayores indicativos de que Dios te está hablando es que su voz nunca va en contra de su palabra. Esto es innegociable. Cuando un pensamiento viene de Dios, está en perfecta armonía con la Biblia. No existe contradicción, desvío o conflicto. El problema es que muchas veces terminamos escuchando pensamientos que parecen buenos, pero que al ser analizados con más profundidad, resultan contrarios a los principios que Dios nos ha enseñado. ¿Cómo sucede esto? A veces escuchamos algo que suena como una buena idea, algo que incluso promueve un beneficio temporal, pero cuando lo comparamos con la palabra de Dios, nos damos cuenta de que nos alejaría del camino correcto. La palabra de Dios es nuestra brújula. Nos guía y nos mantiene en el rumbo correcto, incluso cuando todo parece confuso. En el Salmo 119, 105, leemos, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Entonces, cualquier pensamiento que nos lleve a actuar de manera contraria a los principios bíblicos no es de Dios. Para facilitar la comprensión, imagina la siguiente situación. Sientes un fuerte deseo de hacer algo que traerá beneficios personales, pero para ello, sería necesario mentir o perjudicar a alguien. Puede que al principio parezca ventajoso, pero eso jamás sería una guía de Dios, ya que Él nos orienta a ser honestos, íntegros y a tratar al prójimo con amor. En situaciones así, es fundamental preguntarse, ¿este pensamiento que tengo está de acuerdo con la palabra de Dios? Si la respuesta es no, entonces no es la voz de Él la que está hablando contigo. Otro ejemplo muy común es cuando surgen pensamientos de autosuficiencia. Dios nos llama a confiar en Él y a buscar su fortaleza, pero si surge una voz en tu mente diciéndote que puedes hacer todo solo, sin depender de nadie y sin considerar la voluntad de Dios, ese pensamiento no viene de Dios, porque Él nos enseña a depositar toda nuestra confianza en Él. En Proverbios capítulo 3 versículo 5 y 6 está escrito, «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Para discernir correctamente, es importante conocer la palabra. Cuanto más familiarizado estés con la Biblia, más fácil será identificar cuando algo contradice las enseñanzas de Dios. Por eso, un ejercicio práctico que puedes adoptar es el siguiente. Siempre que surja un pensamiento que te lleve a tomar una decisión importante, pregúntate, ¿existe algo en la Biblia que confirme o se oponga a esto? Si no sabes la respuesta de inmediato, busca orientación en la palabra o consulta a alguien que pueda ayudarte. Dios nunca te guiará hacia algo que vaya en contra de los principios de su palabra, aunque parezca una buena idea. Evalúa los pensamientos en base a la Biblia y te darás cuenta de que poco a poco, será más claro distinguir cuando Dios te está hablando. Sé que por más que busquemos discernir la voz de Dios, es natural enfrentar momentos de incertidumbre, sentir dudas e incluso una carga en el corazón por no saber si estamos tomando las decisiones correctas. Eso requiere una conexión más profunda con Dios. Pensando en eso, además de este vídeo, he preparado algo muy especial que te ayudará aún más a desarrollar esa sensibilidad espiritual y a fortalecer tu relación con Dios. He puesto a tu disposición mi libro digital, una guía espiritual llamada El Despertar Espiritual, un camino diario hacia la victoria. Puedes descargarlo ahora mismo en el primer comentario fijado. Esta herramienta no es solo un devocional común. Te guiará, a través de reflexiones profundas, oraciones transformadoras y desafíos prácticos, hacia una relación más íntima con Dios. Es el camino para fortalecer tu fe cada día y vivir las promesas que Él tiene para ti. Haz clic ahora en el primer comentario fijado y obtén tu libro digital. Tenemos muy pocas unidades disponibles y pronto será retirado. Y ahora, volviendo a nuestro contenido, una de las maneras más claras de reconocer la voz de Dios es a través de la paz que trae. Cuando Dios habla incluso en medio de situaciones complejas o desafiantes, su voz genera una tranquilidad que es capaz de calmar cualquier tormenta interior. Es una paz que trasciende el entendimiento humano y que no puede ser explicada por la lógica o las circunstancias externas. Esta es la confirmación de que Él está en control de todo. Pero es importante entender que esta paz no significa ausencia de problemas o de sentimientos conflictivos. No quiere decir que no enfrentarás más incertidumbres o desafíos. La paz que viene de Dios es aquella que actúa como un puerto seguro para el alma. Cuando Él habla, no solo trae consuelo momentáneo, sino una serenidad que te hace sentir que a pesar de las circunstancias, todo se ajustará conforme a su plan. Esto es diferente de un simple alivio temporal que algunas situaciones pueden proporcionar. Piensa en la siguiente situación. Estás enfrentando una decisión difícil, y de repente, surge una alternativa que parece solucionar el problema rápidamente. Este tipo de alivio inmediato puede parecer paz, pero es importante observar si después de un tiempo, esa misma sensación persiste. La paz de Dios es duradera y firme, mientras que el alivio temporal pronto se disuelve, dejando lugar a nuevas preocupaciones e incertidumbres. En Filipenses capítulo 4 versículo 7, está escrito, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». La verdadera paz, aquella que viene del mismo Dios, no depende de situaciones externas y es capaz de proteger tu mente y corazón contra las dudas y los miedos. Una señal de que estamos escuchando la voz de Dios es que, incluso en medio del caos sentimos esta tranquilidad interior que nos hace caminar confiados, sin vacilar. Por otro lado, cuando la voz que escuchamos nos deja más confundidos, ansiosos o inseguros, es probable que no venga de Dios. El enemigo planta pensamientos que parecen traer soluciones rápidas y fáciles, pero que, en el fondo, solo generan inquietud y nos alejan de los propósitos divinos. Por eso, cuando te enfrentes a un pensamiento que parezca prometedor, detente y observa lo que genera dentro de ti. Dios no trabaja con presión ni con urgencia desesperada. Si el pensamiento trae sentimientos de angustia o te presiona a actuar sin reflexión, es una señal de que no es su voz. Dios habla con claridad y produce paz, incluso cuando nos corrige o nos dirige hacia algo que inicialmente no querríamos hacer.
Otra diferencia importante es que el alivio temporal puede surgir para enmascarar la realidad, mientras que la verdadera paz de Dios revela la verdad y trae seguridad. A veces sentimos una falsa paz cuando nos convencemos de que una determinada elección es la mejor simplemente porque nos saca momentáneamente del malestar. Pero, en el fondo, seguimos sintiendo que algo está mal. En cambio, la paz que viene de Dios, incluso en los momentos en que Él nos desafía a cambiar o nos pide algo difícil, trae una certeza interna que supera los sentimientos inmediatos. Por eso siempre que estés en duda si algo viene de Dios o es solo fruto de tu propio deseo, busca esa paz que solo Él puede dar. Es como un sello de confirmación de que estás en el camino correcto. La forma en que Dios se comunica con cada persona es única y personalizada. Él nos conoce profundamente y habla de una manera que solo nosotros podemos entender. Mientras que para algunas personas Él se revela a través de una sensación de paz en el corazón, para otras, Él habla a través de pensamientos claros y directos. Hay quienes escuchan su voz en momentos de lectura de la palabra, mientras que otros perciben la guía de Dios en un simple detalle del día a día. Esta comunicación personalizada es una demostración de cuánto nos ama y de cómo nos trata de manera individual. No necesitas esperar escuchar la voz de Dios de la misma manera en que otras personas la escucharon. Dios habla de una forma que tú comprendas, utilizando lo que tiene sentido para tu vida. Él toma en cuenta tus experiencias, tu temperamento e incluso los momentos que estás atravesando. No existe un patrón fijo. Por eso es esencial no compararte con los demás o pensar que solo estás escuchando la voz de Dios si Él te habla de la misma forma en que habló con alguien que conoces. Por ejemplo, mientras una persona puede sentir claramente la orientación de Dios durante un momento de oración, otra puede ser impactada por un versículo específico que parece saltar de la Biblia y responder exactamente a lo que estaba buscando. En Juan capítulo 10 versículo 3, leemos: Él llama a sus ovejas por nombre y las saca. Mira lo especial que es el hecho de que Dios nos llame por nuestro nombre, demostrando una intimidad que solo Él puede tener con nosotros. Él conoce la manera más eficaz de alcanzar tu corazón, de tocarte y de guiarte en medio de las decisiones que necesitas tomar. Imagina el testimonio de una persona que estaba confundida sobre qué camino seguir en su vida profesional. Mientras oraba, no sintió nada de inmediato, pero al leer un libro que hablaba sobre el propósito, fue como si una frase específica hubiera sido escrita para ella. La respuesta que tanto esperaba vino de manera simple y objetiva. Otra persona, por su parte, puede estar buscando una dirección y recibir una palabra de Dios a través de una conversación con un amigo, en la que un simple comentario abre sus ojos y le da el entendimiento necesario para seguir adelante. Dios utiliza innumerables formas para hablar y guiarnos. Un sueño, una palabra de consuelo, un sentimiento de paz que surge después de una oración o incluso una circunstancia inesperada que revela su voluntad. Cada experiencia es personal y no se repite exactamente de la misma forma para todos. A veces, Dios habla sutilmente a través de un pensamiento que surge cuando estás distraído, haciendo algo cotidiano. En otras ocasiones, Él se manifiesta de manera tan intensa que sabes sin sombra de duda que es su voz. Y es precisamente esta personalización lo que hace que nuestra relación con Dios sea tan profunda y especial. No te preocupes si no has escuchado la voz de Dios de la misma manera que otra persona lo hizo. Eso no significa que Él no te está hablando. Aprende a reconocer los momentos en que Él se comunica, incluso en las pequeñas cosas. Si Dios es capaz de hablar con cada estrella en el universo, con certeza Él sabe exactamente cómo comunicarse contigo de una manera que nadie más entendería. Esa voz única es la prueba de que Él te conoce íntimamente y se preocupa por cada detalle de tu vida. A medida que desarrollas esa sensibilidad y percibes cómo Dios habla específicamente contigo, tu confianza en el discernimiento de su voz se fortalece. Otra señal clara de que Dios te está hablando es que su voz siempre te conduce a un nivel más profundo de obediencia y crecimiento espiritual. La dirección que Él da muestra el camino, te acerca a Él y te desafía a abandonar hábitos, pensamientos y comportamientos que te alejan del propósito de Dios. La voz de Dios nunca te llevará a un lugar de estancamiento espiritual ni a elecciones que comprometan tu fe e integridad.
Si un pensamiento surge en tu mente y te impulsa a buscar más la presencia de Dios, a ser más honesto, más compasivo y más fiel a sus enseñanzas, este es un fuerte indicativo de que es su voz hablándote al corazón. En cambio, cualquier idea que te aleje de los principios bíblicos o justifique comportamientos que comprometen tu fe, debe ser descartada de inmediato, porque Dios no nos conduce a atajos espirituales que resulten en pecado o engaño. Un ejemplo práctico es cuando sientes un fuerte impulso de perdonar a alguien que te ha herido. Naturalmente, el corazón humano se resiste, pero el deseo de perdonar y buscar la reconciliación, aunque sea un proceso difícil, es una prueba de que Dios te está llamando a un nivel más alto de obediencia y amor. Esto se debe a que el perdón es una de las marcas del cristiano y una demostración de madurez espiritual. En Mateo 5:44, está escrito: «Amad a vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen». Este es un mandamiento que desafía nuestras emociones y voluntad propia, pero que al ser seguido, revela el carácter de Cristo en nosotros y nos fortalece espiritualmente. El crecimiento espiritual, entonces, es la consecuencia natural de escuchar y obedecer la voz de Dios. Si un pensamiento te orienta a buscar más santidad, a profundizar en la palabra o a corregir comportamientos que sabes que no agradan a Dios, esa es una fuerte evidencia de que es Él quien te está guiando. Dios no trabaja con atajos ni con soluciones fáciles. Él habla de manera clara, y su voz siempre nos conduce al crecimiento, aunque eso signifique salir de nuestra zona de confort y confrontar áreas en las que necesitamos cambiar. Por otro lado, los pensamientos que te llevan a actuar por impulso, a tomar decisiones sin reflexión o a justificar comportamientos que desobedecen las enseñanzas bíblicas son trampas para alejarte del propósito de Dios. Cuando sientes que la dirección que estás tomando es para escapar de un proceso de transformación o para mantenerte en una vida que Dios ya te ha llamado a dejar atrás, eso no es la voz de Él, sino un engaño que busca mantenerte alejado del verdadero crecimiento espiritual. Dios siempre te llama a más, nunca a menos. Él nunca te guía hacia el estancamiento, la desobediencia o la justificación de comportamientos incorrectos. Cada vez que la voz de Dios se manifiesta, hay una invitación a un nuevo nivel de compromiso y entrega. Si una voz te pide que hagas algo que va en contra de la voluntad de Dios o te dice que no importa ignorar ciertos principios de la palabra, entonces es una señal de que debes rechazarla de inmediato. Para discernir si el pensamiento que estás escuchando proviene de Dios, pregúntate: ¿esto me acerca o me aleja de Él? ¿Esto fortalece mi fe o me lleva al pecado? ¿Esto me desafía a crecer espiritualmente o me acomoda en el mismo lugar? La respuesta a estas preguntas revelará el origen del pensamiento. Dios quiere verte crecer, dar fruto y obedecer. Cualquier dirección que vaya en contra de este principio no proviene de Él. Así como la voz de Dios nos guía hacia un crecimiento espiritual continuo, es el Espíritu Santo quien nos capacita para discernir esa dirección con claridad. Por lo tanto, es esencial cultivar una intimidad profunda con Él. El discernimiento espiritual no es algo que sucede de manera automática o sin esfuerzo. Es el fruto de una relación íntima y constante con el Espíritu Santo. Es Él quien nos capacita para reconocer la voz de Dios en medio de tantas otras voces y pensamientos que surgen en nuestra mente. El Espíritu Santo actúa como nuestro consejero y guía, revelándonos la verdad y ayudándonos a distinguir lo que es de Dios y lo que no lo es. Sin esta intimidad, el discernimiento se convierte en una tarea difícil, casi imposible, porque el Espíritu Santo es la fuente de toda comprensión espiritual. En Juan 4:13, leemos: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad». Este versículo nos muestra que es Él quien nos conduce y nos da claridad para ver la verdad en medio de la confusión. Cuando estamos en sintonía con el Espíritu Santo, nuestros pensamientos se alinean más fácilmente con la voluntad de Dios, y comenzamos a percibir cómo Él nos habla en diversos momentos del día. La intimidad con el Espíritu no es solo un acto aislado de oración o meditación, se construye día a día, en nuestra forma de pensar, actuar y reaccionar ante las situaciones. Pero, ¿cómo cultivar esta sensibilidad espiritual? Existen 6 hábitos prácticos que pueden ayudarte a estrechar esta relación y a desarrollar un discernimiento más agudo. 1.
Dedica tiempo diario a la oración y a escuchar. La oración es la principal forma de comunicación con Dios. Muchas veces nos concentramos solo en hablar y olvidamos escuchar. Dedica unos minutos diariamente a estar en silencio ante el Señor. Pídele al Espíritu Santo que te guíe y te ayude a discernir la voz de Dios. En lugar de solo hablar sobre tus preocupaciones, pregúntale a Dios, ¿qué quieres enseñarme hoy? Y permite que el Espíritu Santo te responda de manera sutil, trayendo pensamientos y sensaciones que revelan la voluntad de Dios para ti. 2. Medita en la palabra de Dios. La Biblia es la voz escrita de Dios. Cuando leemos y meditamos en la palabra, el Espíritu Santo trae revelaciones que nos ayudan a comprender cómo habla Dios. Elige un versículo cada día y medítalo profundamente. Pregúntale al Espíritu Santo cómo se aplica ese versículo a tu vida y qué quiere enseñarte. Al hacer esto, comenzarás a percibir cómo Él te guía y te enseña a través de las Escrituras. 3. Practica la gratitud y la alabanza. La gratitud y la alabanza nos conectan directamente con el corazón de Dios y abren nuestros oídos espirituales. Dedica un tiempo para agradecer a Dios por todo lo que ha hecho. Al alabar y expresar gratitud, te abres a escuchar más la voz de Dios y a percibir el actuar del Espíritu Santo en tu vida. 4. Ten conversaciones con el Espíritu Santo a lo largo del día. En lugar de separar al Espíritu Santo solo para momentos específicos, invítalo a estar presente en todas las situaciones. Habla con él mientras conduces, mientras realizas actividades diarias o incluso en momentos de descanso. Pregunta su opinión sobre decisiones. Comparte lo que estás sintiendo y pide su dirección para resolver problemas. Estas pequeñas actitudes construyen una relación íntima y continua con Él. 5. Practica la obediencia inmediata. A veces, el Espíritu Santo nos da direcciones simples y claras, pero nuestra tendencia es dudar o dejarlo para después. La práctica de la obediencia inmediata nos ayuda a ser más sensibles a su voz. Cuando Él te impulse a llamar a alguien, ayudar a alguien necesitado o cambiar una actitud, hazlo de inmediato. La obediencia fortalece la conexión y entrena tus oídos para escuchar y seguir la orientación de Dios con mayor claridad. 6. Busca el silencio interior. Con el ritmo agitado del día a día, nuestra mente se llena de ruidos y distracciones. Dedica un tiempo para calmar tu interior y silenciar los pensamientos excesivos. Practica la respiración profunda, cierra los ojos y concéntrate solo en Dios. Como ya hemos dicho, el Espíritu Santo habla en medio del silencio, y cuanto más calma esté tu mente, más fácil será escuchar su voz. Discernir la voz de Dios es un proceso continuo. Cuanto más te acerques al Espíritu Santo, más clara será la comunicación con el Padre. Él es nuestro amigo fiel, que nos acompaña y nos enseña a discernir la verdad, incluso en medio de las circunstancias más confusas. Quizás estés pasando por momentos de duda, sin saber si estás en el camino correcto, o incluso sintiendo que Dios está distante. Pero debes saber que Dios nunca se aleja de ti. Él desea guiarte en cada paso y tiene algo grandioso reservado para tu vida. Puede que las respuestas no hayan llegado de la manera que esperabas, pero Él está trabajando, moldeando tu corazón y preparando el escenario para algo mucho mayor. Si estás buscando escuchar la voz de Dios, eso ya demuestra lo especial que eres para Él. El deseo de escuchar y obedecer al Padre es un reflejo de que el Espíritu Santo ya está actuando en ti. No te rindas, no te sientas desanimado. Dios ve tu esfuerzo y tu disposición para conocerlo más profundamente. Y te digo, cada momento que pasas en su presencia, cada oración que haces, cada lágrima derramada, todo está siendo visto y cuidado por Él. Si hay algo que necesitas entender hoy, es que Dios tiene un plan perfecto para tu vida y quiere guiarte con claridad, librándote de dudas e incertidumbres. Así que abre tu corazón, prepárate para recibir todo lo que Él tiene para ti y confía en que este es el momento de transformación. No estás aquí por casualidad. Dios te ha traído a este vídeo porque tiene un mensaje especial para ti, y estoy seguro de que ya está hablando a tu corazón de una manera única y poderosa. Antes de continuar, te pido una vez más que si aún no te has suscrito,
te suscribas a nuestro canal. Así recibirás una selección exclusiva con los mejores contenidos que te ayudarán a conectarte más con el Espíritu Santo y a fortalecer tu fe cada día. Es muy rápido, no te tomará ni 5 segundos. Sigamos con el vídeo. Otro factor importante es que la voz de Dios nunca nos guía por un camino de egoísmo o autosuficiencia. Al contrario, nos llama constantemente a amar más, a servir mejor y a preocuparnos por el bienestar del prójimo. El amor es la marca registrada de Dios, y cualquier pensamiento o dirección que nos lleve a ignorar el sufrimiento ajeno, a actuar por interés propio o a buscar ventajas personales claramente no viene de Él. Cuando Dios habla, nos despierta a la compasión, a la empatía y al deseo genuino de ser una bendición en la vida de quienes nos rodean. Pero, ¿cómo reconocer esta diferencia? Los pensamientos egocéntricos son aquellos que colocan el yo en el centro de todo. Se enfocan solo en lo que podemos ganar, en cómo podemos beneficiarnos y en cómo seremos vistos por los demás. Estos pensamientos generan actitudes que buscan reconocimiento y aprobación, muchas veces desviándonos del verdadero propósito de Dios. En cambio, la voz de Dios nos guía al servicio sin esperar nada a cambio, al amor incondicional y a la disposición de ayudar, aunque nadie sepa lo que hemos hecho. Es un llamado a dejar nuestro ego de lado y enfocarnos en las necesidades de los demás. Por ejemplo, imagina que estás reflexionando sobre cómo gastar tu tiempo libre. Si el pensamiento que surge es usar ese tiempo para ayudar a alguien, llamar a una persona que está pasando por dificultades o dedicarte a una causa, puedes estar seguro de que ese impulso viene de Dios. Dios nos llama al servicio, a extender la mano y a impactar la vida de otras personas con gestos de amor, aunque sean pequeños. Cuando el pensamiento que aparece se enfoca solo en tu propia satisfacción y conveniencia, es importante preguntarse, ¿esta dirección promueve el amor y el servicio al prójimo o solo satisface mis propios deseos? Jesús, a lo largo de su vida, nos dio innumerables ejemplos de cómo poner el amor en práctica. Lavó los pies de los discípulos, sanó a los enfermos, se preocupó por los marginados y siempre estuvo dispuesto a servir sin esperar nada a cambio. En Marcos 10:45, leemos, «Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Esta es la esencia de la voz de Dios, el amor que se sacrifica y el servicio que se entrega por completo. Cuando Dios habla a nuestro corazón, nos anima a amar y nos da direcciones claras sobre cómo ese amor debe manifestarse. Nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a marcar la diferencia en la vida de alguien. Si un pensamiento te guía a preocuparte más por el prójimo, a perdonar una ofensa, a ofrecer ayuda o a invertir tu tiempo en algo que traiga beneficios a otras personas, puedes estar seguro de que Dios te está guiando en esa dirección. La voz de Dios no nos llama a acumular, sino a repartir. No se enfoca en recibir, sino en dar. Claro que también es importante cuidar de nosotros mismos, pero la voz de Dios no nos mantiene atrapados en un ciclo de búsqueda de recompensas personales. Si sientes el impulso de contribuir, de demostrar el amor de él a alguien que está sufriendo o de invertir en algo que traerá alegría y paz al corazón de otra persona, ese es el Espíritu Santo guiándote a amar más y a servir mejor. Y debes saber que al obedecer esa dirección, impactas la vida del otro, y también experimentas el amor de Dios de una manera mucho más profunda y real. Por lo tanto, al discernir si un pensamiento proviene de Dios, evalúa a quien beneficia. Si es solo para tu propia exaltación o provecho, es una señal de que ese no es el camino. Pero si ese pensamiento te guía a ser luz, a mostrar la bondad y el amor de Dios al mundo, entonces puedes estar seguro. Es su voz llamándote a ser un instrumento de transformación y servicio en la vida de alguien. Como hemos entendido en este vídeo, no todos los pensamientos que pasan por nuestra mente vienen de Dios. Muchos de ellos son solo reflejos de nuestras emociones, miedos e inseguridades. Debemos estar atentos porque nuestra mente es constantemente bombardeada por ideas que si no son filtradas y analizadas con discernimiento, pueden alejarnos fácilmente del propósito que Dios tiene para nosotros. Es por eso que es esencial aprender a reconocer cuando un pensamiento es solo fruto de nuestras propias preocupaciones y no una dirección de Dios.
Te mostraré 3 indicativos claros de que no es el Espíritu Santo quien te está hablando, sino tus propios pensamientos y sentimientos. Esto abrirá tus ojos y agudizará tu percepción de la voz del Espíritu Santo. Mantente atento. Uno de los mayores indicios de que un pensamiento no proviene de Dios es cuando está cargado de miedo, duda o inseguridad. Como ya hemos mencionado aquí, la voz de Dios no genera estos sentimientos. Al contrario, la presencia de Dios trae confianza y paz. Si te encuentras reflexionando sobre algo que te hace sentir paralizado por el miedo, temeroso del futuro o ansioso por las consecuencias, es probable que ese pensamiento provenga de tus propias limitaciones, y no del corazón de Dios. Él no trabaja con el miedo. En 2 de Timoteo 1:7, está escrito: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si el pensamiento que surge genera más dudas y temores que claridad y paz, debes cuestionar su verdadera procedencia. Otro indicio de que son solo tus pensamientos es cuando promueven el desánimo o la condena. Si un pensamiento te hace sentir culpable de manera constante, acusándote por errores pasados y diciéndote que nunca serás lo suficientemente bueno, debes saber que esa no es la voz de Dios. El Espíritu Santo nos convence del pecado, sí, pero su propósito es llevarnos al arrepentimiento y al crecimiento, no a la condenación. Él señala en que necesitamos mejorar, pero nos alienta a buscar perdón y transformación. Pensamientos como nunca lo lograrás o no hay esperanza para ti, son frutos de una mente influenciada por la voz del enemigo, que busca aprisionarnos en la culpa y alejarnos de la gracia de Dios. Cuando la voz que escuchas en tu mente te impulsa a rendirte, a creer que no hay solución para tus problemas o que estás solo, esos pensamientos son resultado del miedo y la duda, no de un direccionamiento divino. Dios siempre nos trae una esperanza de recomienzo, de nuevas oportunidades y de restauración. Incluso cuando nos corrige, lo hace con un espíritu de amor, mostrándonos el camino hacia el perdón y nos invita a confiar más en Él. Otra señal clara de que estos pensamientos no provienen de Dios es cuando generan comparación excesiva y sentimientos de inferioridad. Si constantemente piensas que nunca serás tan bueno como alguien más, que no tienes las cualidades necesarias para cumplir el propósito de Dios o que nunca alcanzarás su aprobación, estos pensamientos son solo frutos de la inseguridad y la duda, no de la voz del Padre. Dios te ve como alguien amado, capaz y preparado para vivir todo lo que Él ha planeado para ti. Por último, cuando te des cuenta de que estás siendo guiado por pensamientos que te hacen cuestionar tu valor o te llevan a tomar decisiones basadas en el miedo, haz una pausa y busca la dirección de Dios. Recuerda que Él te conoce mejor que tú mismo y quiere guiarte con seguridad. La voz de Dios no genera inquietud, sino tranquilidad. No te paraliza, sino que te anima a seguir adelante. Por lo tanto, no permitas que los pensamientos de duda y miedo dominen tu mente. Somete cada uno de ellos al discernimiento del Espíritu Santo, y Él traerá claridad y paz para ayudarte a separar lo que es solo una preocupación humana de la verdadera dirección de Dios para tu vida. Nunca olvides que la voz de Dios siempre trae claridad y convicción, nunca confusión o incertidumbre. Cuando Él habla, incluso si la dirección es desafiante o fuera de nuestra zona de confort, el mensaje es claro y no deja dudas sobre lo que Él desea que hagamos. Dios no es un Dios de incertidumbres. Él se comunica de manera directa y comprensible, ofreciendo orientaciones que dan sentido al próximo paso que debemos tomar. Una forma práctica de discernir pensamientos que traen confusión es escribir lo que estás sintiendo, y al lado, escribir lo que dice la palabra de Dios sobre esa situación. Esto ayudará a poner en perspectiva si ese pensamiento está alineado con la claridad de Dios o si está generando sentimientos conflictivos. Otra estrategia es buscar confirmación en oración y por medio del Espíritu Santo. Pregunta a Dios: Señor, ¿es esto lo que tú deseas para mí? Y espera la respuesta. Su voz siempre se manifestará de una manera que te conducirá con confianza, sin dejarte perdido o sin saber qué hacer. Si aún tienes dudas, permanece en oración, y con el tiempo, Dios traerá la confirmación necesaria para que puedas seguir con convicción. Estamos llegando al final del vídeo y si este contenido está tocando tu corazón, te pido que le des me gusta,
Así YouTube entenderá que este contenido es relevante y llevará este mensaje a más personas que necesitan fortalecer su fe y confianza en Dios. Si has llegado hasta el final de este vídeo, es porque estás comprometido a conectarte más con Dios y agudizar tus sentidos espirituales para escuchar su voz. Dios quiere hablar contigo, pero para eso necesitas estar atento a sus directrices, y lo que te llevará a un nivel más profundo de intimidad con Él es la búsqueda diaria de su presencia, caminar de acuerdo a su palabra, entregar tu vida y dejar que Él te guíe, porque solo Él sabe lo que es mejor para ti. Él te conoce mucho más que tú mismo y sabe cuál camino debes seguir, y sus caminos siempre son prósperos y llenos de paz. Tu vida será transformada a partir de hoy. Declara esta verdad en los comentarios escribiendo: a partir de hoy entrego todos mis caminos en las manos de Dios. Declara con fe, porque esto da legalidad en el mundo espiritual y se convierte en una realidad en tu vida. Antes de salir del vídeo, compártelo con las personas que amas, porque muchos necesitan escuchar la voz de Dios. Sé un canal de bendición en la vida de los demás. Como ya hemos mencionado en el vídeo, no se trata solo de nosotros, sino de ser bendición para los demás. Gracias y hasta el próximo vídeo.